Buenas noches. Me sonaba medio violento, me dice, Mariela dice, empezá vos, digo, parezco que soy el pastor, pero bueno, soy pastor, pero no de la iglesia. Así que fue un espacio cedido por usted. Así que bueno, muchas gracias por estar y obviamente que, insisto nuevamente, es un privilegio poder compartir este tiempo junto a ustedes. Antes de mencionar algunas cosas, necesitaba compartirles algo. Obviamente referenciado en la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, no lo busque, yo lo voy a leer rápidamente. Dice, Pedro y Juan subían al templo y a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijeron, míranos. Y entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y Pedro y Juan comenzaron un seminario diciéndole punto número 1, punto número 2, punto número 3, cómo se levanta la limosna. ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿No? Este pasaje para mí ha sido muy simbólico siempre, porque Pedro y Juan le dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que yo le llamo verdaderamente lo que sería, tómelón bien, el poder de la impartición. El poder de la impartición es lo que se llama decir, bueno, yo imparto lo que tengo, doy lo que tengo, no puedo dar lo que no tengo. Por eso Pedro y Juan no comenzaron con un seminario de cómo levantar una limosna, de cómo salir de la situación que estaban, sino que ellos tenían una realidad espiritual que ellos estaban viviendo, que habían sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo y fuego, y lo que ellos estaban viviendo era el poder de Dios, y sabían que tenían la capacidad espiritual para poder hacer que ese hombre se levantara del estado que estaba. Entonces ordenaron a que ese hombre se levantara del estado que estaba. Hoy hay gente dando vueltas, charlando, dando charlas, seminarios, talleres, cursos, seminarios sobre matrimonio y están separados. Hay de todo en la viña del Señor, habemos de todo, ¿no? Entonces lo que yo le vengo a manifestar de alguna manera es lo que a lo largo de mi vida me ha apasionado, me ha gustado, y lo que a lo largo de estos 5 o 6 años de ministerio he practicado asiduamente. De hecho, anoche tuvimos un tiempo de administración y hubo manifestados. Entonces, lo que yo le estoy hablando, lo que le hablé el lunes pasado, tiene que ver no solamente con lo que entiendo que la palabra revela o habla, sino que también tiene que ver con una experiencia. Por eso hablé de esto, que Pedro le dijo y les dio lo que él tenía. Entonces yo vengo a hablar de alguna manera desde el fundamento bíblico, pero también desde la experiencia de esto, ¿no? Entonces, por eso quería comenzar con eso. Entonces, ¿quiénes no estuvieron el lunes pasado? ¿Se pueden levantar un segundo sus manos? Ajá, unos cuantos. Bueno, yo armé un texto y se lo voy a leer rápidamente porque si no yo me pongo a explicar todo y me voy. Entonces lo voy a leer para estar más enfocado en esto. Y rápidamente voy a tratar de manifestar lo que el lunes pasado hablamos para que hoy ustedes puedan tener la plataforma de lo que hoy voy a hablar, ¿sí? Entonces, la clase pasada vimos un pantallazo general acerca del reino de las tinieblas y su conformación. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 6, verso 12, nos da esta clara muestra, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominios de las tinieblas, espíritus inmundos. Estamos inmersos en una lucha espiritual contra un enemigo que tiene una estructura de poder. Tenemos que entenderlo esto, ¿no? Esa estructura de poder está acentuada a través de los tronos, de los dominios, de los principados en las regiones celestes, sobre naciones, sobre regiones, sobre ciudades o lugares geográficos específicos, y de esa forma establece un gobierno de maldad que opera en el mundo natural, por ejemplo, a través de la cultura, de la hechicería, de la idolatría, de ideologías, de pecados, etc. Esta es una guerra espiritual que la iglesia deberá seguir librando y que cada vez se va a intensificar más, pero también entendemos que es un nivel de guerra espiritual que la iglesia necesita operarla y hacerla a través de la unidad de la iglesia. No hay tales cosas, ustedes han escuchado seguramente un profeta alguna vez dando vuelta por ahí. De hecho, no hace mucho tiempo pasó un profeta por mi iglesia y me entregó la llave de la ciudad y le dijo, no, gracias, yo no tengo la llave de la ciudad. Es realidad. Y seguramente que a ustedes muchas veces le habrán entregado la llave de la ciudad, ¿o no? No me mienta.
Pero muchas veces viene gente y dice, te entrego, ustedes tienen la llave de la ciudad. La llave de la ciudad la tiene la iglesia de la ciudad, ¿no? Puede haber ministerios que hagan punta en una cosa, que sean vanguardistas en otra cosa, pero la realidad es que el poder espiritual de la iglesia está en la unidad de la iglesia. Y contra estos principados, contra estas potestades, contra estos dominios de las tinieblas, no solamente en nuestras ciudades, sino en nuestra nación, requiere de la unidad de la iglesia, y de alguna manera estamos viendo el poder operativo de la iglesia con todas las cosas que hemos visto en este último tiempo. Por ejemplo, el hecho de que se pudiera parar una ley del aborto. Eso como dijo el apóstol o pastor, no sé cómo le llame. Le digo apóstol porque lo tengo, se me escapó, ¿no? Pero lo tengo en el WhatsApp como apóstol Hugo Márquez, ¿no? Como decía Hugo Márquez, pastor, apóstol, lo que usted quiera llamarle, él dice, son doctrinas de demonios. Y verdaderamente en este tiempo la iglesia se está levantando contra esas doctrinas de demonios, y a través de marchas, de movilizaciones y de mucha oración y de mucha intercesión se ha logrado parar una ley de muerte sobre nuestra nación, ¿no? Pero eso tiene que ver con la unidad práctica de la iglesia. O sea, ustedes tienen su apóstol amado, él es un hombre ávido en esto, hace años que viene trabajando este tema y sé que tiene un conocimiento más profundo que yo en esto. Por otro lado, también mencionamos que la iglesia es objeto continuo de los embates de las tinieblas. Los ataques o embates que la iglesia sufre pueden venir de diversas maneras: divisiones, pecados sexuales, hechicerías que se infiltran en la iglesia, o hechiceros que muchas veces se infiltran en la iglesia. Y para caracterizarlos habitualmente dentro del lenguaje de la iglesia se les llama espíritus o movilizaciones espirituales que atacan la iglesia, como por ejemplo el espíritu de Jezabel, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, hay espíritus que atacan a la iglesia. Y en tercer lugar, hacíamos mención a los espíritus inmundos, que son los que poseen a las personas. Marcos 5:8, por ejemplo, el endemoniado de Gadara, cuando Jesús se enfrenta con él y le da una orden. Dice, porque había espíritus inmundos en él y Jesús le da una orden que salga de la persona. En Marcos 16, 17, 20, la palabra de Dios, es una palabra que está vigente para nuestros días, para la iglesia, dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los católicos. Amén, también puede pasarle. A los testigos de Jehová, a su iglesia. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, a nosotros, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, y no les hará daño sobre los enfermos, pondrá sus manos y sanarán. La iglesia estuvo muy abstraída de todas estas cosas porque estuvimos tranquilos. Pero viene una zaranda tan fuerte sobre la iglesia, viene un ataque tan fuerte sobre la iglesia, que la iglesia va a tener que retomar nuevamente estas armas espirituales. Quizás ustedes, yo les veía la cara, no decía, ¿qué está hablando este pastor? Ustedes saben una cosa, se están anticipando a los tiempos que van a venir. Hay tiempos difíciles que vendrán sobre la iglesia, ya lo estamos experimentando, pero vendrán tiempos más difíciles. Quizás el entorno, quizás el lugar, el privilegio que el Señor les ha dado de tener un colegio cristiano, un colegio verdaderamente con principios, con valores, y quizás muchos de los hijos de ustedes estén presentes y vengan a la escuela, hace que por ahí muchas veces quizás no estén enfrentados a situaciones, o quizás ustedes como colegio también estén enfrentando situaciones, que los pañuelos verdes los hayan tenido aquí adentro. Mi hija va a una escuela pública. Mi hija, cuando empezó todo este movimiento, me empezó a preguntar, papá, ¿qué es el aborto? ¿Qué es esto? Tiene 14 años, ¿qué es lo otro? Ella sabe lo que hizo, se calzó un pañuelito celeste, se lo puso en la mochila, dijo, hija, son todas pañuelos verdes en la iglesia, voy con esta en la escuela, con este pañuelo. Sí, papá. Y ella se sienta con sus compañeras y le habla. La otra vez fue y le sacó un pañuelo verde a una compañera que tenía todas las manos cortadas, y le empezó a ver las fotos en su celular y le empezó a hablar de Jesús. Entonces ellos, nuestros hijos, están entre lobos, están siendo enviados en una generación que cada vez va a ser más perversa, más difícil y más complicada. Y nosotros necesitamos preparar a nuestros hijos, necesitamos darles herramientas espirituales. O si no, la intercesión, la guerra espiritual es para la abuelita que se jubiló y ahora tiene más tiempo de estar todo el día en su casa clamando. No, nuestros niños, nuestros pequeños, de alguna manera va a haber que, o nosotros por lo menos tenemos que aprender a cubrirlos, porque el enemigo se los come vivo. Es una realidad que la iglesia tiene que empezar a vivir, ¿no? Entonces,
hablábamos de los espíritus inmundos y presente. No, con esto, concluimos que no todo es demonio, pero es una realidad con la cual la iglesia del Señor tiene que lidiar y tenemos que tenerla más que presente. Nuestro mayor ejemplo es Jesús y vemos como Él de continuo se enfrentó al mundo espiritual de las tinieblas y les tengo una triste noticia. Como decía recién, cada vez será peor. Porque una clara señal de los últimos tiempos es Isaías capítulo 60. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿De qué está hablando? De un mundo espiritual de las tinieblas que ha sido soltado y que cada vez se va a manifestar más fuertemente sobre las naciones y sobre nuestra tierra, ¿no? Entonces la iglesia tiene que entender eso. El avance, escuche esto, el avance y el avivamiento de la iglesia se dará en medio de todo esto. El avance y el avivamiento de la iglesia se dará en medio de todo este movimiento, de oscuridad, de tinieblas. Amén, va a ser así. El taller de hoy va a estar enfocado básicamente en dos cosas, ¿no? Lo voy a terminar el próximo lunes, en intercesión y en guerra espiritual. Vamos a profundizar todo lo que es la parte de intercesión y simplemente hoy le voy a dejar algunos tips claros que entiendo que son fundamentales acerca de la guerra espiritual. Haga con la mano, ponga una mano hacia arriba y otra mano hacia el costado, sin sacarle el ojo a su hermano. ¿Sí? Esto significa vertical y esto significa horizontal. Básicamente el concepto de ambas cosas, la guerra espiritual, aunque tienen cruces o pueden combinarse, para decirlo de alguna manera, para usted entenderlo, le hice hacer esta acción práctica para que lo recuerden. La intercesión es hacia los cielos, es hacia Dios, es vertical, es hacia arriba. La guerra espiritual es mayormente horizontal. ¿Cómo podemos de alguna otra manera graficar esto? Si usted va por la ciudad de Cipolletti, ¿cuántos tienen auto? ¿O han manejado alguna vez? Pongamos, si usted no tiene auto, puede ser que vaya de acompañante, alguna vez anduvo en auto, seguramente, ¿no? Usted va por la calle y se encuentra con la policía de tránsito, con los chalecos naranjas, ¿no? Usted ve las motos ahí al costado, usted venía a 60, 70 pecando a esa velocidad en la ciudad, ¿y qué hizo? Disminuyó la velocidad, la bajó ¿a cuánto? A 20, a 10. Y si el policía de tránsito le puso la mano así y le hizo con la otra así, usted le empieza a agarrarle la chiripiorca si no tenía el seguro, si... Bueno, ¿por qué usted respetó a esa persona? Porque tiene una investidura. Entonces cuando usted ve a esa persona con esa investidura, esa persona tiene la autoridad, escuche bien, delegada por una municipalidad, por un gobierno, de que ellos pueden parar a quien quiera. Sea un auto 0 kilómetros, sea una nave voladora, sea un cascajo, sea una moto, lo que sea. Ellos tienen la autoridad para decirle, estacione ahí a su izquierda, documento, cédula de identidad, seguro, verificación técnica. ¿Y usted qué tiene que hacer? Seguro, documento. ¿Eh? ¿Por qué usted respeta a esa persona? Ahora esa persona fue directamente a la ventanilla, le dijo seguro, verificación, o hizo y llamó al intendente, Aníbal, mire, tengo una persona acá, ¿puedo pararla? ¿Puedo? Tiene autoridad para hacerlo. Y usted respeta esa investidura. La guerra espiritual, de alguna manera, para el nuevo, para el que nació en el Señor ayer, para el que tiene 20 años, de alguna manera es lo mismo. O sea, y uno entiende que hay equipos que las iglesias conforman, porque hay personas que tienen un llamado, porque tienen una madurez espiritual para poder moverse en ese ámbito, pero de alguna manera la palabra de Dios nos confiere una autoridad espiritual a todos. Y que esta, en primer lugar, tenemos que aprender a ejercerlas en nuestro ámbito, en nuestra casa, en nuestro hogar. O sea, porque muchas veces yo he escuchado gente orar, Señor, yo te pido que saques estas cosas de mi casa. Señor, yo te pido que saques a los espíritus que hay en mi casa. Yo te pido que cambies mi ambiente laboral. Yo te pido que cambies mi entorno. Señor, yo te pido. No está mal. Pero el verdadero sentido de lo que se llama la guerra espiritual, en el sentido más básico y primario, es esto. La autoridad nos ha sido conferida y nos ha sido delegada a los hijos de Dios.
Moisés en un momento le empezó a pedir a Dios y el Señor que le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. Y ahora que dice, ordena. En el sentido espiritual, a nosotros también a través de la palabra de Dios nos ha sido entregada, digamos, esta autoridad. O sea, ¿para qué? Os doy potestad, dice la palabra, Lucas 10, capítulo 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Al enemigo hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. Entiéndalo. No hay que subestimarlo, tampoco exaltarlo, pero también, de alguna manera, tenemos que entender que tenemos una autoridad, principalmente sobre nuestra familia, principalmente sobre nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo. O sea, es la autoridad, como recién mencionaba, el ejemplo del tránsito, del policía de tránsito, que tiene una autoridad conferida, ¿para qué? Para hacer el trabajo que tiene que hacer. Y la iglesia también nos ha sido conferida una autoridad como cuerpo, como iglesia de la ciudad, como iglesia local, pero también nosotros de manera independiente, como hijos de Dios, nos ha sido delegada una autoridad, ¿para qué? Para sujetar, para atar, para hacer estas cosas en el mundo espiritual. Entonces, básicamente, lo que quería manifestar en cuanto a lo que es la guerra espiritual es eso. Después hay otros niveles de guerra espiritual, pero que no es el tema de la noche, y creo que verdaderamente por ahí están más sujetos a un ministerio de intercesión, a un ministerio de guerra espiritual. O sea, porque por ahí hay algunas cuestiones que son bastante más profundas y no me quiero meter en eso, ¿no? Porque entiendo que es la iglesia y quiero simplemente establecer o marcar o fundamentar algunos principios que son básicos. Así que, ¿se entendió? Entonces, la guerra espiritual, por eso les mencionaba que es en el sentido, ¿cómo? Más bien horizontal. ¿Por qué? Porque nos fue conferida una autoridad que reside en nosotros. No es porque seamos superpoderosos, no es porque la tengamos reclara, sino porque la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesús, habita en nosotros. Y esa autoridad, por eso Dios dijo, os doy autoridad. Os doy autoridad, dijo Jesús. ¿Para qué? Para hollar serpientes, para pisar serpientes, para destruir. Está hablando de las fuerzas de las tinieblas. Entonces, en el sentido básico, primario, la guerra espiritual es esta. Y todos, de alguna manera, la podemos hacer en el modo más sencillo. En nuestra casa, por ejemplo, pararnos en autoridad cuando ustedes ven que todo se está moviendo, cuando ustedes ven que hay algo que no está en orden, cuando vieron que hay algo que entró a su casa, en el nombre de Jesús, tomo autoridad contra todo lo que se ha levantado contra mi casa. Y si usted sabe el espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, espíritu de lo que sea, si usted lo conoce, sabe, el espíritu se lo revela, hágalo. ¿Por qué? Porque es una autoridad conferida que tenemos como hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Si usted tiene mucha duda, llámelo al pastor Sergio, que él va a ir. No. ¿Sabe por qué le enseño esto? Precisamente para no andar yo casa por casa. Simplemente por eso. Si no te llaman todo el día, a cualquier hora, hay una persona que tiene un problema, hay otra. Y si vos tenés autoridad, ¿por qué no lo hiciste? Y no, porque el diablo te escucha más a vos que a mí. ¿Escuchó esa frase? No. Y no, la realidad es que nosotros todos fuimos lavados por la sangre de Jesús, tenemos la autoridad del cielo y tenemos que aprender a ejercerla. Amén. Así que nunca subestime al diablo, tampoco lo entronice. Téngale ahí el respeto debido, ¿no? ¿Sí? ¿Lo va a aprender a eso? ¿Lo tomó nota de eso? Amén. Y la intercesión básicamente cambia el sentido. Aunque muchas veces en la intercesión evidentemente trabajamos la guerra espiritual, pero por eso digo, en el sentido primario, la guerra espiritual está más en el sentido horizontal y la intercesión en el sentido vertical. Para fundamentar la intercesión dentro de la iglesia, vamos a Ezequiel capítulo 22, verso 30, es un pasaje muy conocido, al cual siempre hacemos mención, en este caso. Capítulo 22.
¿Ya estamos? Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Verso 30 nuevamente dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la puerta delante de mí en la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios aquí está manifestando de alguna manera un primer principio que tenemos que ser conscientes, que tiene que ver con la intercesión. Uno de los fundamentos de la intercesión, y por eso a veces es difícil, por eso decía es difícil dar un taller que sea específico, pero que a su vez podamos todos ser integrados de alguna manera en esto, ¿no? Entonces, lo primero que podemos encontrar, o uno de los primeros principios que podemos encontrar de la intercesión, tiene que ver con hacer vallado, tiene que ver con hacer protección. Ahora voy a dar yo algunas explicaciones a qué está haciendo referencia más específicamente. Hacer vallado, hacer protección, precisamente tiene que ver con cubrir algo, con rodear algo. ¿Para qué? Para que eso sea guardado y que no sea violentado, para que eso no sea destruido. Por eso yo empecé hablando al revés. Empecé hablando, digamos, hablando del mundo espiritual, para que a través de la intercesión podamos entender a qué fuimos llamados. La iglesia requiere de la intercesión. La iglesia requiere de la intercesión. Hay propósitos por los cuales nosotros necesitamos interceder. Uno de esos propósitos es edificar una protección espiritual alrededor de la iglesia. Establecer un vallado alrededor de la iglesia. ¿Contra qué? Considerando la primera clase. ¿Contra qué tenemos que guardar la iglesia? Contra huestes espirituales de maldad que vienen contra la iglesia, pero también lo que hablábamos, por eso le dije que hay espíritus inmundos que atacan la iglesia. Como le decías, los espíritus de división, hay espíritus que atacan la iglesia. Hay espíritus, como decía, de Jezabel, que vienen y operan contra los siervos de Dios, que trabajan contra los pastores, que trabajan contra los líderes. Y los intercesores, la gente que está en oración, necesita cercar nuestras vidas. Yo necesito ser cercado, mi vida necesita ser cercada. Yo tengo dos personas que podría decirle que continuamente están orando por mí. Yo le estoy pasando continuamente motivos de oración, porque nosotros, los pastores, estamos expuestos, somos de carne y de hueso, tenemos pasiones, tenemos todo, somos seres humanos como ustedes, con un llamado, y somos más atacados que muchos de ustedes. Es la realidad. Heriré al pastor, ¿y qué pasa? Y las ovejas serán dispersadas. Cuando cae un pastor en una iglesia, se destruye. Yo tengo gente de iglesias que han sido destruidas, que los pastores han sido destruidos y su familia han sido destruidos. Es un desastre lo que el enemigo produce cuando un pastor cae en pecado, cuando una iglesia es quebrada, cuando una iglesia es dividida. Eso es increíble lo que se produce. Entonces, una de las misiones o uno de los propósitos del equipo de intercesión y de los intercesores, y cada uno de ustedes, siempre tiene que ser, en primer lugar, orar por las autoridades espirituales, establecer un cerco de protección, establecer un vallado de protección. Job capítulo 1, ustedes lo ven claramente cuando Satanás viene a tocar la vida de Job. Dios le dice, le habla y empiezan a establecer un diálogo, ¿no? Ahí en Job capítulo 1, verso 20, y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, claro que lo vi. Nunca lo pude tocar a él. Dice, ¿acaso, fíjese lo que el diablo dice, ¿acaso no ha cercado sus bienes, sus hijos y todo lo que él hace? Pero lea capítulo más adelante, verso 5, dice que Job cada día ofrecía holocaustos en favor de sus hijos. O sea que Job era un intercesor que establecía adoración, intercesión a favor de su casa, y Dios había cercado la casa de Job literalmente, los bienes de Job, las pertenencias, los hijos que aún eran pecadores de Job. Y Satanás no pudo tocarlos, porque había un hombre, un intercesor, que estableció un vallado alrededor de su familia. Entonces, básicamente,
uno de los propósitos de la intercesión tiene que ver con edificar un muro espiritual alrededor de la iglesia. Establecer un muro espiritual en favor de mi familia. Por eso lo hago aplicable en todos los sentidos. La iglesia de la ciudad también necesita orar por las entradas de la ciudad, por la ciudad, establecer una intercesión y una guerra espiritual por la ciudad. Otro de los propósitos de la intercesión es pararse en la brecha entre Dios y los hombres para llevar a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esto lo vamos a ver más específicamente. Es ponernos entre Dios y los hombres y los que no son salvos. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios, para que el tiempo de la salvación venga sobre la gente que está aquí en la tierra. Decíamos que el avance de la iglesia se produce si hay guerra espiritual. Si la iglesia no se establece en guerra espiritual, muy difícilmente pueda avanzar. Porque predicarle al incrédulo es como mostrarle una foto a un ciego. Necesitan que las vendas espirituales que tienen, dice, porque Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio no les resplandezca. Entonces, antes de hacer evangelismo, necesitamos entender que hay que hacer guerra espiritual. ¿Para qué? Para que las vendas de los incrédulos cesen, caigan, sean debilitadas, para que cuando proclamemos la palabra, esa palabra pueda ser recibida. Entonces la intercesión, la guerra espiritual también cumple esa función. Tiene que ver con el avance de la iglesia, tiene que ver con la proyección de la iglesia. Otra de las funciones o los propósitos de la intercesión: dar a luz las cosas establecidas en la visión de la iglesia local y en el cuerpo de Cristo. Hay cosas que Dios muestra para la iglesia. Hay una visión que quizás Dios mostró a ustedes como casa para este año. La intercesión de alguna manera también necesita parirla, por decirlo de alguna manera, en lo espiritual, en la oración. Necesitamos cubrir los proyectos de la iglesia, necesitamos cubrir la visión de la iglesia. ¿Para qué? Para que no sea atacada por el enemigo, para que no sea robada la visión, para que no sea quebrantada la visión. Me quedo corto con el tiempo. Ya iba a entrar a predicar. Mire, la semana pasada recibí para mí fue una revelación. Nehemías capítulo 6. No lo busque, usted crea a mí que dice más o menos parecido a la Biblia así. Que Sanbalat, ¿y se acuerda quién era? Y Tobías, que eran dos enemigos que vinieron cuando Nehemías estaba construyendo, estaba levantando la ciudad, estaba reconstruyendo los muros y poniendo las puertas nuevamente. Dice que Sanbalat y Tobías se enteraron y supieron. El diablo. El diablo sabe cuando la iglesia está avanzando. El enemigo sabe cuando la iglesia está avanzando. Por eso le decía, no es que veamos diablo en todos lados, pero la palabra lo revela muchas veces, que necesitamos ser conscientes del mundo espiritual. Y el enemigo estaba consciente de lo que estaban pasando. Y enviaron cartas en 4 oportunidades. Y le dijeron a Nehemías: vení a reunirte conmigo. Y Nehemías, ¿qué le contestó? No puedo ir porque estoy haciendo una gran obra. Eso fue el Señor me revelaba eso porque tuvimos 3 o 4 ataques que fueron muy puntuales sobre la iglesia. Y el Señor me reveló ese pasaje. Distracción. Como la primera vez no fue, 4 veces más fueron enviados a decirles a Nehemías que se fuera a reunir con ellos. Y Nehemías le volvió a insistir: tengo una gran obra por hacer. O sea, Nehemías estaba enfocado. Como ese plan no funcionó, puso en marcha otro plan. Dijo: reunámonos, eso es Nehemías 6, capítulo 10 y 11. Dice: reunámonos en el templo adentro y quedémonos ahí adentro. Segunda estrategia. No avancemos, quedémonos adentro. Tercera estrategia. Como no le funcionó esa, y Nehemías dice: ¿acaso un hombre como yo ha de huir y se ha de encerrar? Nehemías dijo: yo voy a seguir construyendo. Otro plan. Como ese plan falló, capítulo 15, verso 15 y 16, ¿sabe que dice que envió profetisa y 2 profetas más del otro lado, que les pagaron? ¿Para qué? Para que difamaran la fama de Nehemías. Ataques, estrategias diabólicas, muchas veces contra los pastores, contra los siervos, vienen de diferentes maneras.
planes de distracción, nos distraemos en una cosa. No nos damos cuenta, nos desenfocamos de la iglesia. O puede que eso no le funcionó al enemigo, pero después vino con otro plan y después envió palabras, cosas, levantó chimentos, murmuraciones, críticas, difamaciones, no sabe el pastor esto, el pastor lo otro. ¿Para qué? Para destruir la reputación y la credibilidad del siervo de Dios. Son ataques frontales que el enemigo envía sobre la iglesia. Y la intercesión tiene esa función. Son como el muro de contención. Yo siempre digo que la intercesión de alguna manera es la que abre brecha, es el muro de contención. La adoración tiene la función de alguna manera de establecer la presencia de Dios en el lugar. Pero los intercesores son los hombres de guerra, son las mujeres de guerra, son los que están parados en las puertas, son los que están cubriendo y guardando la iglesia. Hacer guerra contra el diablo y sus demonios, destruyendo todo plan del enemigo. Por eso hay que estar atento, hay que detectar por dónde viene Satanás ahora, por dónde vino el ataque ahora, por dónde vino, ahora viene por acá, ahora viene por acá. Porque fíjense que el enemigo cambia las estrategias de ataque, no son siempre las mismas. A veces los ataques vienen de afuera, a veces los ataques son internos. Hay que estar atento a todas las operaciones que el enemigo levanta contra la iglesia, contra sus siervos, para destruir. Por eso la intercesión y los intercesores necesitamos saber y conocer y vislumbrar este mundo espiritual que se moviliza alrededor nuestro. Evidencias, esto la quiero mencionar rápidamente, que demuestran, por eso les decía, el taller está preparado muy para intercesores, pero quiero mencionarle algunas cosas rápidas. Evidencia que demuestra que un creyente tiene el ministerio, el llamado, como usted le quiera llamar, a la intercesión. Por ejemplo, orar por largos periodos de tiempo y disfrutan de la oración. Las personas que son intercesores disfrutan orar, les gusta orar, aman orar. Pueden hacerlo durante mucho tiempo, aman estar orando. Otra de las cosas, operan fuertemente en el don de discernimiento de espíritus. Ellos no es que están viendo demonios en toda es la realidad, lo están viendo. O sea, tienen un don de discernimiento, el don de discernimiento. Aprendí que el don de discernimiento discierne los espíritus, o sea, vos podés percibir las atmósferas espirituales, podés saber dónde el enemigo está operando, dónde está viniendo, dónde hay algo raro. Acá me huele algo raro. Vio cuando la hermana por ahí, usted ya las conoce, dice, me huele algo raro, esa persona viene con algo raro, tiene algo abajo de la manga trae. Bueno, empiecen a acercarla a hacer, o sea, para eso, esa es una de las otras evidencias de alguien que tiene la capacidad de ser un intercesor. A menudo obtienen respuestas más rápidas a sus oraciones que en comparación con los otros creyentes. Y esto muchas veces los hace que se vuelvan orgullosos. En mi iglesia, los intercesores tienen una capacidad de orar, ¿no? De orar, de meterse en la presencia de Dios. Constantemente tienen una actitud de oración. No importa dónde estén, siempre están orando. Siempre están orando. En voz baja, en su mente, en su corazón. Siempre están intercediendo, siempre están orando. Esa es una persona que tiene el llamado a la oración y a la intercesión. ¿Sí? ¿Habrá algunos acá de esos? ¿Amén? ¿Sí? Amén. Que haya muchos, que sean todos debemos ser así. ¿Sí? Que están conectados continuamente, ¿no? Los intercesores operan en los dones de compasión y de amor. Otra de las cosas, con frecuencia los intercesores perciben sensaciones o síntomas en su cuerpo físico, advierten cosas en su cuerpo. Yo les mencionaba el otro día, que yo les decía que cuando yo entro a ámbitos donde está muy cargada, donde el tufo está bravo ahí de espíritus, me produce como una sensación, como una opresión aquí arriba, aún a veces sobre los hombros. O sea, como que yo lo somatizo, no sé, es increíble. Yo me doy cuenta cuando el lugar está cargado espiritualmente, cuando hay una atmósfera espiritual que es muy densa, ¿no? Los intercesores, aquella gente que se mueven en ese movimiento del espíritu, tienen la capacidad de poder discernir eso. Los intercesores son muy sensibles al mundo espiritual. Muchos de ellos, si no tienen cuidado, pueden empezar a ver más lo malo que lo bueno. Yo tuve que empezar a trabajar mucho en esto. Siempre estoy viendo siempre lo peor. De hecho, casi todos los intercesores que tuve en la iglesia he tenido que trabajar esta área. Y tengo a muchas personas con dones proféticos que también siempre estaban declarando lo malo. Hay que tener cuidado con eso, porque si una persona siempre está viendo lo malo, hay que discernir en qué espíritu está operando, porque a veces puede que haya hechicería también. Eso me di cuenta, yo lo tuve que ministrar a 2 intercesoras que yo las tenía como profetas y en un momento me empecé a dar cuenta, digo, pero
Y cada vez que me daban palabra, y son gente muy fiable, muy buena, que yo tengo confianza, pero siempre me daban palabra y me dejaban una sensación como de sueños raros, siempre veían algunas cosas raras. Digo, pero ¿nunca están viendo lo que va a pasar de acá adelante, de acá en adelante? Y después me di cuenta y las ministré y operaban muchas veces con espíritus de hechicería. Como hechicería se llama a una persona que no está operando bajo el Espíritu Santo o tiene influencias de hechicería y tienen esa visión negativa, ¿no? No es el tema de la noche, pero es un problema que muchas veces suelen tener los intercesores. Siempre estar viendo lo malo. Tenemos que aprender a ser también intercesores de alguna manera, de poder ver los aspectos positivos, ¿no? Porque si no, siempre estamos viendo lo malo en la iglesia, siempre estamos viéndole la quinta pata al gato, o sea, y no es siempre así. O sea, la iglesia por ahí está en avance, está en crecimiento. Ah, pero ¿viste? Ah, pero no viste lo que pasó. Ah, pero no viste que no levantan las manos. Ah, pero vos no viste que no adoran. Entonces, la función del intercesor es orar por eso. Otra de las cosas... rápidamente les marco algunos de los problemas con los cuales los intercesores luchan, es creer que solamente ellos escuchan la voz de Dios. Ellos tienen la línea directa. Ellos la tienen clara, ¿no? Así que amen a los intercesores, aprendan a entenderlos, pero ellos viven en el espíritu de otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces suele suceder eso. Otra de las cosas... es creer que espiritualmente son superiores, tienen una tendencia a ver y a sentir más lo malo que lo bueno, quieren muchas veces manipular al pastor y a los líderes con sus oraciones, también es otro de los temas que muchas veces tenemos con los intercesores. Yo amo a mis intercesores, los he formado, pero también tengo que aprender a esto, que muchas veces he tenido de esta clase de personas que a través de palabras, de revelaciones, de visiones, de alguna manera, los pastores luchamos con esto, ¿no? O sea, continuamente, en mi iglesia por lo menos tengo unos cuantos que ven visiones y sueños y revelaciones, todo el día el WhatsApp o me llaman, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a filtrar todas estas cosas y saber entender que no hay ninguna mala intención de atrás, de manipularte, de hacerte hacer cosas que uno verdaderamente no tiene que hacer. Entonces, todos estos peligros de alguna manera siempre están latentes cuando en las personas que tienen esa carga muy fuerte por operar en los dones revelacionales, en los dones o en la intercesión. Entonces, a continuación estaré más bien, dando a conocer algunos estilos o tipos de intercesiones. ¿Cómo nos podemos mover en la intercesión? ¿Cómo nos podemos mover en la oración? Y aquí lo hago abarcable a todos, ¿no? Hay diferentes moveres de oración que la Biblia da a conocer y que yo de alguna manera u otra siempre los he estado experimentando, algunos más, otros menos, pero son diferentes tipos de oración a los cuales todos tenemos acceso, ¿sí? ¿Les interesa conocerlos? La oración en el Espíritu, si quieren anotarlos se los manifiesto rápidamente y después nos centramos en algunos otros. La oración en el Espíritu, la intercesión con revelación. En este lo voy a mencionar, pero no me quiero meter porque no quiero causar ningún problema, si sí o si no. La intercesión en lenguas. Hay cosas, Sergio, perdón, que no las conozco de la iglesia, las tengo, pero no quiero meterme en líos y si las lenguas sí, las lenguas no, solamente las menciono. ¿Sí? La palabra de Dios dice que las lenguas son para edificación personal, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? O sea, 1 Corintios 14, cuando habla acerca de los dones, está hablando de que la oración en lenguas es un lenguaje angelical, o sea, es una comunicación angelical que nosotros tenemos para edificarnos en el Espíritu. Pero en mi caso particular, haré mención solamente de esto rápidamente, que hay muchas veces que yo me he dado cuenta que he estado intercediendo en lenguas. Y vuelvo a insistir en estas cosas. Estas son sensaciones y no todas las tienen que sentir, y por eso cuando hablamos de experiencias es todo un tema, ¿no? Pero en lo personal, muchas veces yo me doy cuenta cuando estoy intercediendo, cuando estoy orando o cuando estoy haciendo guerra espiritual en el Espíritu, en lenguas, porque se produce algo en mí como... ¿Vio cuando, no sé, nunca me salió el ejemplo o graficarlo de otra manera? ¿Vio cuando los perros están por pelear? ¿Qué les pasa? ¿Que se les erizan los pelos del lomo así? ¿Usted vio que el perro? Bueno, a mí también me viene una sensación, algo acá,
y que yo me doy cuenta que estoy haciendo guerra espiritual. En algunos momentos puedo discernir lo que estoy haciendo, en otros momentos sé que estoy orando en el Espíritu. Las lenguas angelicales, es una clase de intercesión. Principalmente es para edificación personal, pero también hay veces que eso se puede manifestar también en estas otras expresiones. O en adoración, en un momento de adoración podemos empezar a adorar en lenguas angelicales, ¿no? Lenguas. Otras, llanto, clamor y lamentos. Salmos 56, 8. Mi subida tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Escuche esto, es fundamental. El llanto, la persona, no el que llora porque, no sé, se puso una cebolla para llorar, no. No, aquella persona que verdaderamente empieza a sentir un dolor, empieza a llorar o por el pecado o por un familiar. Pero la palabra dice que ese llanto, dice que es recogido en la redoma del Señor. Es una clase de intercesión, es una clase de oración. Tiene que ver con el llanto. Hay personas que son tocadas y empiezan a llorar, no porque sean emocionales, no porque sean sentimentales, sino porque su espíritu está conectado y está clamando. Y dice que sus lágrimas son recogidas en la redoma. Dice la palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijos cosecharán. O sea, hay una oración que es en el espíritu, que tiene que ver con una oración, que tiene que ver con un clamor, que tiene que ver con un llanto, que tiene que ver con un clamor de lo más profundo del corazón, que esas lágrimas, dice la palabra, que son recogidas en la redoma del Señor y son devueltas a la tierra nuevamente, con frutos. Amén. Clamor, lamentos, el libro de Lamentaciones, claramente Lamentaciones 2, 18, 19, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche, no descansen, ni cesan las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Una oración, una lamentación del pueblo de Dios por la desgracia que estaban viviendo. Una oración de lamentación, es una intercesión. Esto es intercesión también. Clamaban por el hambre, clamaban por el dolor del pueblo en cautividad. Y muchas veces vamos a ser movidos y la iglesia va a empezar a ser despertadas. Y ustedes, ¿por qué? Por las almas, por los que se pierden. Van a empezar a llorar, a clamar, a gemir. ¿Va a decir, me estoy volviendo loco? No, estás intercediendo, estás tocando el trono de Dios, estás moviendo el corazón, estás moviendo el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que haya respuesta. Amén. Eso es intercesión también. Lamento, clamor, llanto, los gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Pablo habla, o Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pidamos o entendamos según el poder que actúa en nosotros. Pablo habla de los gemidos, dice que él oraba con gemidos indecibles. El libro de Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplica con gran clamor y lágrima, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hay gemidos que son indecibles. Dice que la tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Los gemidos indecibles son como, yo verdaderamente de esto estoy hablando, he visto gente, yo nunca lo he vivido, pero la gente que ha experimentado esto tiene que ver como un dolor de parto, tiene que ver, de esto yo me acuerdo que nos hablaba mucho uno de los pastores de Carníbal que nos visitaba mucho. Y él trabajaba, ustedes saben que la iglesia del pastor Carniva es una iglesia de multiplicación, de mucho crecimiento. Y ellos cuando empezaron con el avivamiento, que la iglesia empezó a expandirse, empezó a crecer numéricamente, uno de los claros, dice que una de las manifestaciones claras que tenían ellos en los tiempos de oración, era la gente se revolcaba de dolor de partos, no sabían los hombres, no sabían qué les pasaba, lloraban y se agarraban el vientre de un dolor, y dice que era que el Espíritu Santo un día le muestra al pastor Osvaldo, dice, lo que pasa es que están por dar a luz una gran cosecha. Era una cosecha que se avecinaba sobre ellos, o sea, los intercesores, los líderes, empezaron a clamar por las almas y empezaron como a sentir como una especie de embarazo.
De hecho, les digo un secreto más. La compasión no es lástima. La compasión proviene de un término hebreo que significa rachan, significa embarazo. Cuando Jesús dice, y miró las multitudes como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas, no dice que tuvo lástima de ellas. O sea, la compasión tiene que ver con algo que es espiritual, no es la compasión católica que estamos así, ay, pobrecito, le voy a dar una monedita. No, o no sé, muchas veces nosotros confundimos la compasión. La verdadera compasión no es esa, ay, pobrecito, le voy a dar una monedita, ay, pobrecito, le voy a dar 1 kilo de harina, ay, pobrecito, le voy a llevar una bolsa de alimentos. Sí, eso de alguna manera tiene que ver con una misericordia. La verdadera compasión, en ese término, cuando se traduce, él dice que Jesús tuvo compasión, es un término hebreo rachán, que significa que él como de alguna manera en su espíritu sintió el dolor de las personas. La compasión verdadera bíblica tiene que ver con eso, cuando uno empieza a clamar, a gemir y a orar por los que se pierden, empieza a tener una verdadera compasión, no una lástima. Cuando hay compasión, uno se embaraza de alguna manera. O sea, eso significa embarazo, útero. Rachán básicamente significa útero. Entonces, la compasión es, digamos, un sentir del espíritu que viene a nuestro espíritu y que produce en nuestro espíritu esa carga por dar a luz, esa carga por interceder por los perdidos. La iglesia necesita empezar a experimentar esto. Yo lo necesito. Yo necesito no tenerle lástima a la gente, necesito tener la compasión que Jesús verdaderamente tuvo. Si la iglesia no tiene esto, es difícil generar una evangelización. ¿Por qué? Porque evangelizamos por lástima, por culpa o porque tenemos que hacerlo. Pero otra cosa es cuando nosotros en nuestro espíritu estamos cargados, embarazados, en nuestro rachán, en nuestro útero, hay una compasión del espíritu. Esa compasión tiene un poder increíble de alcanzar a los perdidos y de dar a luz a los perdidos. ¿Amén? ¿Le estoy complicando con la intercesión? ¿No? Dolores de parto. Ahí está, ¿no? Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo clamaba, Pablo antes de ir a visitar cada iglesia, Pablo tenía una oración intensiva por ellos, clamaba, verdaderamente tenía necesidad y ganas y necesidad, esa sería la palabra exacta, de ir a visitarlos. Había una intercesión previa, había un movimiento en el espíritu previo de parte del Señor, en el espíritu de Pablo, que lo movilizaba. Los dolores de parto. La intercesión, o lo que le llamamos también, que en esto puede ser, y verdaderamente, ya estamos cerquita del tiempo, quiero por ahí hacer más énfasis quizás en la próxima clase, y verdaderamente, vuelvo a insistir, quiero hacerlo desde la palabra, desde la sanidad, lo que le llamamos la verdaderamente intercesión profética. ¿Qué es la intercesión profética? No es declarar lo que a mí se me plazca o lo que a mí se me viene a la cabeza. La intercesión profética es una intercesión específica. Es una intercesión puntual, es una intercesión que va al grano, es una intercesión que se opera bajo la revelación. Requiere de dones de discernimiento, requiere de dones de ciencia, requiere de dones de aquellas personas que tienen un don profético, revelacional, que pueden ver claramente y pueden, por ejemplo, decir, bueno, aquí en este lugar pasó tal cosa, hay tal cosa. Entonces, esa es una intercesión profética. ¿Por qué? Porque ustedes oran con revelación, sabiendo hacia qué están orando, con nombre, con apellido. Aquí hay una persona, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Acá hay una bruja que se llama así, 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 está operando en contra de la iglesia, está haciendo hechicería contra los pastores. Entonces, si el Espíritu lo reveló, nombre, lugar, día, lo que hace la intercesión profética es directamente, es eso, es Dios lo revela. Porque la información natural nuestra no tiene la capacidad de poder conocer esas cosas. Pero la intercesión profética tiene 3 o 4 cosas que son fundamentales y que a mí verdaderamente me apasionan y me impactan y que la iglesia necesita conocerlas. Porque necesitamos conocer los tiempos. Daniel fue un intercesor profético, porque Daniel conoció los tiempos.
Todos los profetas generalmente del Antiguo Testamento fueron intercesores proféticos. ¿Por qué se les llamaba intercesores? ¿Por qué? Porque conocían el tiempo y sabían hacia dónde se estaban dirigiendo. ¿Por qué? Porque tenían revelación. La verdad es que muchas veces nosotros no tenemos revelación. Tiramos tiro al aire, ¿no? Si le pegamos a alguno que anda por ahí dando vueltas, le pegamos. Pero la intercesión profética es tener una mira telescópica en el espíritu y poder apuntar al blanco y tácate, Satanás, estás destruido en esta área, ¿no? Esos son niveles de intercesión. Intercesión es pararse en la brecha por otros, confronta y establece límites a las tinieblas. La intercesión nos da la capacidad a las personas que se levantan en el espíritu, en un espíritu de oración, de guerra espiritual. Tenemos la capacidad de establecerle límites al enemigo. Hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. O sea, ¿por qué? Porque hay una autoridad conferida y delegada, como le decía al principio. Jesús nos dio toda autoridad para atar y para desatar. ¿Qué es atar y qué es desatar? Dice que nos ha sido dada la autoridad para atar y para desatar. Lucas 10, 19. Y todo lo que atemos en los cielos será atado en la tierra, todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es la autoridad que le ha sido conferida a la iglesia y que nos ha sido conferido a nosotros como hijos de Dios? Atar significa declarar ilegal, impropio, cerrar puertas y accesos que Satanás tiene sobre las iglesias, sobre las ciudades, sobre nuestras familias. Ese es el poder que tenemos nosotros de atar, ese es el poder que tenemos de limitar. Nos ha sido dada la autoridad para atar en el mundo espiritual, pero en el mundo natural también. Atar. Satanás vomita el infierno sobre la tierra. Satanás suelta sobre la tierra, suelta a través de hechiceros, de brujos, de lo que hablábamos el otro día, de portales. Hay dimensiones sobre las cuales los espíritus inmundos operan, entran y salen en nuestras ciudades. Son lugares en los cuales la iglesia necesita cerrar. Amén. Cerrar los accesos al infierno. Desatar es abrir, permitir lo que en el cielo está dicho o que acontezca aquí en la tierra. Tan sencillo como eso. ¿Atar a quién? Al enemigo. Atar al diablo que vino contra nuestra casa. Atar al diablo que vino contra nuestros hijos. Que trajo la droga, que trajo la prostitución, que trajo lo que sea, que trajo los vicios, que trajo lo que haya traído. Ustedes tienen el poder de atar lo que está operando sobre él. No a él, no es contra la persona, es lo que está operando sobre él. Atar eso. Atarlo, lo atamos aquí en la tierra y lo atamos en los cielos. Pero a su vez tenemos el poder de desatar, que es abrir, es permitir lo que el cielo habló, soltar legalmente. Aquí hay toda una cuestión legal, de justicia. O sea, es lo que el cielo dice a favor de nuestra familia, lo que el cielo habló, lo que la palabra habló a favor de nuestros hijos. Eso es desatar, es lo que la palabra dice a favor de mis hijos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y será cada día pararte en la puerta de tu casa, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, si tus hijos están lejos del Señor, será cada día pararte en su cama, en su pieza, en su prenda y declarar eso, que mi casa y yo serviremos al Señor. Mis generaciones servirán al Señor y no servirán a los diseños de las tinieblas. Eso es desatar los propósitos de Dios, lo que Dios habló, lo que Dios estableció, lo que Dios decretó en su palabra para nuestras familias. Porque eso está activo para nosotros. Amén. Una vez, el año pasado, hubo algo sencillo. Para mí fue una revelación. Nos visitó Agustín, un chico que viene de Buenos Aires, que trabaja en el Ministerio de Adoración, y me dijo, él contó su testimonio, que en un tiempo largo se apartó del Señor, y dice que su abuela, su mamá no era creyente, sus padres no eran creyentes, sí habían sido creyentes, pero se habían separado, era toda una historia. Agustín, ¿algunos conocen a Agustín Salces? Sergio lo conoce, es un gran adorador del Señor, un tremendo chico de Dios, un profeta de Dios, un músico increíble. Y dice que cuando él vuelve al Señor, su abuela le revela la oración. Y dice que su abuela cada día oraba esta oración. Y a mí como que me impactó, ¿no? Porque me sonó media sencilla, pero violenta y buena en el espíritu. Dijo,
Yo cada día oraba porque te até al propósito de Dios a tu vida. Yo te até al propósito de Dios a tu vida. Y a mí como que en un momento decía, si estamos hablando de atar, ¿no? Pero verdaderamente cuando uno lo entiende en el Espíritu, ¿qué significa? Porque Dios ya nos predestinó, ya Dios tiene un diseño, ya Dios habló en los cielos lo que íbamos a hacer y lo que nuestra familia iba a hacer. Entonces es orar, declarar el propósito de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos aquí en la tierra, atarlos al propósito. Y él anduvo dando vuelta por un lado, por el otro, ¿y a dónde volvió? A los propósitos y al camino del Señor. Y hoy es un gran adorador que recorre Argentina, las naciones, impactando al Señor. ¿Con qué? Cumpliendo el propósito del Señor. Pero una abuela que se puso en la brecha y lo ató al propósito y lo arrancó de las garras de Satanás y lo declaró que su nieto iba a adorar al Señor. Amén. Ese es el poder de atar y ese es el poder de desatar. ¿Sí? Justito llegamos, da para mucho más, pero queríamos hacer algunas cuestiones prácticas, como hablamos de un taller. Quería que podamos hacer algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Hay una cosa que yo aprendí, que es a orar con los ojos abiertos. Muchas veces tenemos demasiado misticismo, está todo perfecto, lo hacemos para no distraernos, estar con los ojos cerrados. Pero es como un acto reflejo que tenemos de cerrar los ojos. Creo que lo mencioné en la otra clase, ¿no? La experiencia que tuvimos, o que hay que tener cuidado cuando uno hace liberación, cuando está orando por la gente, de andar con los ojos cerrados, ¿no? Cerrar los ojos así y te puede ligar una piña o cualquier cosa. Aparte uno no ve lo que está pasando. Entonces, orar con los ojos abiertos no es menos espiritual que orar con los ojos cerrados. Son sonceras que yo aprendí. ¿Saben por qué se los quiero decir? Porque orar con los ojos abiertos muchas veces nos permite también tener la palabra en nuestras manos. Y no es menos espiritual leer la palabra cuando estamos orando. De hecho, es algo que yo cada vez estoy practicando más. Me tocó hace unos 5 días atrás, ir a orar a una casa que estaban también viviendo una situación grave, una líder, una situación espiritual que habían vivido. Y estábamos orando, yo en un momento empecé a orar por ella, por su familia. Y el Señor me da un pasaje, ¿no? Y yo abro mi Biblia, estaba con los ojos cerrados, pero abro mi Biblia, abro el pasaje y tomo la palabra de Dios y comienzo a declarar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y a orar la palabra de Dios con una autoridad en el lugar que verdaderamente el ámbito espiritual del lugar cambió. ¿Por qué? Porque es un consejo, seguramente ustedes por ahí ya lo ejercitan, lo saben, pero es bueno en algunas oportunidades poder tomar la palabra de Dios. Siempre decimos que la mejor palabra profética es esta. Y a veces somos muy chamulleros, o me pasa a mí. Decimos 20 chamullos o 20 corazonadas nuestras y por ahí nos acordamos un pedazo de un versículo y lo citamos. Mire, hay una autoridad, aprenda a ejercitarlo esto. Tome la palabra, agarre la Biblia, márquela, no va a cometer ningún sacrilegio, nada si marca la Biblia. Yo tengo mi Biblia toda marcada. Tienen que aprender a divisar, a especificar. Hay versículos que son batalladores, hay versículos que son claves y que eso tienen una autoridad. ¿Por qué? Porque es lo que Dios habló. Es lo que decíamos recién, es lo que Dios dijo. No es lo que yo estoy pensando. Es lo que Dios dijo. Hay situaciones en las cuales necesitamos. Entonces, yo estaba, porque esta familia no podía dormir, habían tenido un episodio y no podían dormir, sus nenes se despertaban a la noche, ella se despertaba, tenía sueños, se le abrió la puerta, estaba cerrada con llave, se levantó y se le había abierto la puerta. Terrible. Entonces, yo empecé a orar y empecé a orar por eso. Y en un momento, el Señor, por eso digo, yo iba a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que todos los espíritus que están acá se vayan, iba a orar esa oración más o menos.
Pero yo empiezo a orar y el Señor me trae un versículo. Y en realidad termino orando por ella y lo que termino haciendo es declarando en el mundo espiritual y declarando sobre ella y estableciendo la palabra de Dios sobre ella, ¿no? Y empecé a declarar esta palabra. Le dije, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando usted ora así, tiene que orarlo con autoridad, no con lástima, no con vergüenza. Pero usted está con los ojos cerrados y sabe el salmo de memoria, genial, mucho mejor. Pero si no lo sabe, esto es la palabra de Dios, es el decreto, esto es lo que los cielos están diciendo. Y estaban diciendo sobre esa familia, ¿no? Y yo le empecé a declarar esta palabra, y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas declaro que estará segura. Y la persona verdaderamente uno lo puede ver, ¿no? Porque estaba bajo una opresión, bajo un miedo. Y empecé a declarar esa palabra. Y vos estás haciendo de alguna manera una liberación en el mundo espiritual sobre la persona. No temerás al terror nocturno. Ni vos, ni tus hijos, ni tu casa temerán al terror nocturno. Porque la palabra de Dios declara que no temerás al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande de noche, ni mortandad que te destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Así, en este énfasis, la palabra, ¿no? Y yo empecé a declarar la palabra así, mas a ti declaro que no te tocará. Porque has puesto a Jehová por tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. En el nombre de Jesús no habrá plaga que toque tu casa, ni tu morada, ni tus hijos. Pues a sus ángeles el Señor mandará acerca de ti. Esto dice la palabra de Dios. Pues a sus ángeles el Señor mandará para que te guarden, para que te cubran, para que te cuiden y para que te liberten. ¿Estuve con los ojos cerrados? No. ¿Fue menos espiritual? No. Es la palabra de Dios, orada, declarada con autoridad sobre una situación. Amén. Entonces tengo 2 ejercicios prácticos para ustedes en esta noche. Pregúntele a su hermano, si es alguien que no conoce mejor o que no tiene mucha relación mejor, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? Localice un versículo y háblelo sobre él. Declárelo sobre él. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Yo sé que ustedes son amplios conocedores de la palabra de Dios y van a poder hacerlo. Deuteronomio, empiece a localizar versículos. Deuteronomio 28, es la espada, pero esta corta todo. Deuteronomio 28. Recuérdelo, esta corta todo, arranca todo. ¿Y qué está declarando? La palabra de Dios, y tiene poder la palabra de Dios. Activa el mundo espiritual a nuestro favor. Amén. Y yo hago esto siempre. Y estas bendiciones, hermano, está diezmando, está ofrendando, está bien con el Señor, está a cuenta con el Señor, está en obediencia a sus pastores. Sí, bueno, estas bendiciones van a venir sobre ti. Y te van a alcanzar, dice. Porque si escuchas atentamente a la voz del Señor tu Dios, estas bendiciones te van a alcanzar. Entonces, si la palabra lo dice, yo tengo que tomarlo, declararlo, creerlo y comenzar a caminar en esta realidad espiritual. Amén. Que el enemigo pueda haber venido, mirá, estoy re mal, el diablo me ha atacado. Bueno, vino por un camino, pero yo en esta noche digo que por 7 caminos va a huir delante de ti. Amén. Y el hermano se va fortalecido. No es porque usted le dijo un chamullo, le dijo la realidad, la verdad de la palabra del Señor. Todo lo que ponga las manos será prosperado, será bendecido. El Señor te ha puesto como cabeza y no como cola, hermano. Levántate y créele al Señor. Eso es orar, eso es interceder, eso es orar proféticamente de alguna manera, ¿sí? Así que ejercicio número 1, nos vamos a tomar unos 10 minutos o 5 minutos para orar con la palabra de Dios por la necesidad que su hermano tiene. ¿Sí? Busque, vamos, es un ejercicio, ¿no? Si su hermano le dice, y estoy pasando un momento económico malo, vaya a Deuteronomio 28 porque ahí está la posta.